esta noche? Un poquito cansados, tal vez por el fin de semana, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos aquí, los que estamos aquí, siendo día festivo. No pensaba que iba a tener tanta concurrencia, pero gracias a Dios aquí estamos todos nosotros. Esta noche tenemos el tema del juicio final, también conocido como el día de expiación. Esta profecía, amigos, habla de los 2300 días e incluye la predicción del Mesías y de su muerte en la cruz también. Para muchas personas esta profecía es un misterio porque habla de números y fechas y días en término profético, y por eso mismo es difícil de entenderla. Pero esta noche la estudiaremos haciendo referencia a muchos pasajes de la Biblia. Pero antes de empezar, permítame hablar de las presentaciones de esta semana, empezando con mañana. Mañana martes hablaremos del plan de salud bíblico. ¿Ha escuchado usted la expresión "somos lo que comemos"? ¿Quién ha escuchado esa expresión? Casi todos, ¿verdad? Es muy cierto en realidad. Somos exactamente lo que comemos. Mas Dios, en su amor y misericordia, nos dejó una dieta perfecta para todos nosotros. Me gustaría platicar un poquito más al respecto, pero esa será la presentación de mañana. Para el miércoles vamos a tener la historia bíblica más trágica. Esta es la historia de un esclavo que por su gran valentía llegó a subir en posiciones más importantes del gobierno romano. Mas cuando se vio cara a cara con Cristo Jesús, su vida cambió totalmente y por consecuencia, amigos, fue a caer en el lecho más bajo de la historia. Ese será el tema del miércoles. Ahora, para el jueves, el misterio de las momias. Qué interesante. ¿Sabe usted que las momias de México no son iguales que las momias de Egipto? Mi esposa y yo estuvimos en México y fuimos a Guanajuato hace como unos 3 o 4 meses. Y nos dimos cuenta de cómo las momias se formaron en México en comparación con cómo las momias las hicieron en Egipto. Hay una gran historia acerca de eso. Platicaré más el próximo jueves. Pero la pregunta que prevalece con las momias es: ¿hacia dónde vamos a morir? ¿O qué sucede cuando morimos? Esa es la pregunta. En relación a las momias, eso lo vamos a estudiar el jueves. Ahora, para el viernes tenemos las 2 tabletas de piedra. Una describe la relación de nosotros para con Dios y la otra la relación de nosotros para nuestro prójimo. Aún así, las dos juntas nos muestran los 10 mandamientos escritos por Dios, y ese es el tema más importante de la semana. El próximo viernes, no se lo pierda. Ahora, cuando terminemos de estudiar el día del juicio final de esta noche, ustedes tendrán más conocimiento que probablemente muchos otros cristianos de otras denominaciones. Bienvenidos. Pero antes de empezar, iniciemos con una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre, Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque por alguna razón u otra, Señor, tú nos instaste a venir aquí esta noche. Pudimos haber nosotros ido a otros lugares, pero por alguna razón tú nos dijiste que viniéramos aquí. Te damos gracias por esa oportunidad que nos das de aprender un poco más de las profecías que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestras mentes y nuestros corazones y captar el mensaje que tú has preparado, Señor. Que seas tú el que hable esta noche, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Comenzamos con el tema el día del juicio. Como lo mencioné anteriormente, amigos, esta profecía habla del Mesías venidero y de la fecha de su muerte. Iniciemos el estudio leyendo Apocalipsis 14. Aquí en este versículo se nos informa que debemos de temer a Dios y darle la gloria.
Y con mucha razón, porque Él es nuestro Creador. Amén. ¿Verdad? Leamos Apocalipsis 14, versículo 7. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El punto claro que el ángel mencionó, él estaba diciendo que le debemos dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su juicio ¿a qué? Ha venido. Él dijo no iba a venir, o vendría, o vendrá. Él estaba hablando en tiempo presente, en sus propios días. La hora del juicio ha venido, dijo. Eso está claro. Pero permítame decir que hay muchos cristianos que piensan que el juicio es en el futuro. Pero no es así. Esta noche conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. El juicio es mencionado en el libro de Daniel, capítulos 8 y 9. Aquí en esos capítulos, Dios revela la fecha cuando el juicio empezará, incluyendo la venida de Jesús como el Mesías. Pablo, hablando muy claramente en la segunda carta a los Corintios, dijo, 2 de Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea, ¿qué cosa? Malo. Pablo dice que tenemos que comparecer. ¿Cuántos tenemos que comparecer? Todos, ¿verdad? Todos nosotros comparezcamos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que comparecer? Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. En otras palabras, todos tenemos que dar cuentas a Dios por nuestras vidas y la forma en que vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Pedro dijo en su carta que el juicio comenzaría en un lugar muy especial. Leamos lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio, dice Pedro, comenzará en la casa de Dios. En otras palabras, comenzará en la iglesia. No importa cuál iglesia usted atienda. Notemos que Pedro no habla de denominaciones. Pedro menciona la casa de Dios. El apóstol San Juan agrega algo importante en Apocalipsis 22, diciendo que muchos habrán hecho su decisión de salvación para entonces, indicando en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este versículo, amigos, indica que no habrá más oportunidades de salvación o arrepentimiento. ¿Sabe usted que muchas personas piensan que cuando venga Cristo por segunda vez, hay unas personas que se van a quedar aquí todavía en la tierra viviendo porque Dios les da una segunda oportunidad? Eso es lo que piensan. Pero aquí el versículo dice que ya para entonces todos habrán hecho la decisión, ya sea de ser salvos o no. Justo antes de que venga Cristo Jesús por segunda vez, toda la humanidad habrá decidido a quién seguir para su propia salvación. O seguimos a Dios o seguimos al hombre. Casi escuchamos la voz de Cristo diciendo en el próximo versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Listo para dar la recompensa. En otras palabras, ya no hay más oportunidades, porque la recompensa se va a llevar a cabo, ya sea para bien o para mal. El juicio comenzó y Cristo viene con su galardón para darnos a todos nosotros, cada uno de acuerdo a nuestras obras. No hay segundas oportunidades de arrepentimiento como muchos piensan. Pero quiero preguntar lo siguiente esta noche. ¿Cuándo comenzó el juicio y dónde se lleva a cabo? Estas dos preguntas, amigos, básicas preguntas, se tienen que preguntar de acuerdo a lo que hemos leído.
Afortunadamente para nosotros las Escrituras nos dan la respuesta por medio del profeta Daniel en el capítulo 7 y la expande al mismo tiempo. Escuche, el libro de Daniel capítulo 7 y versículos 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono como llamas de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. El juicio comenzó cuando los libros fueron abiertos. Los cargos por los pecados cometidos iban a ser leídos por un ángel. En Eclesiastés 12 leemos versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala, e inclusive las que no hemos descubierto, ahí se van a descubrir en ese entonces. Toda obra hecha por nosotros será pronunciada por los ángeles, ya sea buena o mala. Bien, pero ¿dónde se está efectuando todo esto? Eso es lo que yo quiero saber. Si ya el juicio comenzó, ¿dónde comenzó? Encontramos la respuesta en el libro a los Hebreos, y vamos a ver el capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros, ¿en qué? En la presencia de ¿quién? De Dios mismo. Cristo, que fue elevado al cielo, demostró que uno de sus propósitos era de comenzar el juicio. Amigos, es evidente que el juicio comenzó en el cielo, pero no se preocupe, nuestro abogado estará ahí para defendernos. El apóstol San Juan en el capítulo 5 nos informa que Jesús es abogado de todos nosotros. Aparte de ser abogado, es nuestro juez también. Y aparte de ser nuestro juez, es nuestro amigo. Y lo más importante es que es nuestro Salvador personal. Nuestro abogado, juez, amigo y salvador. Pero lo mejor de todo esto es que en este juicio no tenemos que estar presentes. Así es que no se preocupe por eso. Pero aún tenemos la pregunta que contestar: ¿cuándo comenzará este juicio? Bueno, el ángel mencionó que el santuario sería purificado en 2300 días. Escuche, y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Obviamente estaba hablando del santuario celestial. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal se purificaba cada año, y el sumo sacerdote se encargaba de hacerlo, llevándose a cabo en el día de expiación, en presencia de todo el pueblo de Israel. 10 días antes del día de la expiación, salían los sacerdotes con las trompetas y tocaban la trompeta. 10 días antes del día del juicio, o antes del día de la expiación, todos los que estaban en el pueblo tenían que ir al templo a presentarse por sus pecados. Aquellos que se sentían perfectos, que se sentían que no tenían ningún pecado en sí, se quedaban en sus casas. Pero la Escritura dice que se tenían que ir del pueblo. Alguien los sacaba del pueblo y no podían regresar más. Porque si regresaban, naturalmente el pueblo se iba a contaminar del pecado nuevamente. Entonces todos tenían que ir al templo o sufrir las consecuencias si se creían perfectos, llevándose a cabo en el día de expiación en presencia de todo el pueblo de Israel. En ese día el pueblo de Dios se identificaba como el pueblo escogido, y al limpiar el santuario, la acumulación de pecados sería completamente borrados. Los impíos que se aferraban a sus pecados eran alejados del pueblo para siempre.
Comprendo que todo esto es difícil de comprender, pero permítame explicarlo aún un poco mejor. Daniel 8:14 nos dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Si es el santuario el que necesita ser purificado, entonces necesitamos saber todo acerca del santuario. Amén. Si se va a santificar o purificar, ¿qué significa todo el santuario? Afortunadamente tenemos esta animación. Para empezar vemos el altar del sacrificio, más adelante la pila o el lavabo, los muebles, el candelabro, el altar del incienso y la mesa con el pan. También llegamos al lugar santísimo con su único mueble, que es el arca del convenio. Ahí llegamos. Al entrar por el lado oeste, lo primero que vemos en el altar es el altar del sacrificio, donde se ofrecían los holocaustos o sacrificios como ofrenda. Aquí se ofrecían las ovejas día tras día. ¿Para remisión de qué? De los pecados del pueblo de Israel. Esto representaba a Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados. Con mucha razón, Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuando hacia el oeste nos encontramos con la pila. Es aquí donde el sacerdote se limpiaba y lavaba completamente después de efectuar el sacrificio. Después de que sacrificaba la oveja, él se limpiaba. Ahora, muchos teólogos eruditos están de acuerdo diciendo que esta pila simbolizaba el bautismo del creyente, el lavamiento permanente de los pecados por medio de los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Continuando más adelante, el pecado era borrado simbólicamente cuando el sacerdote entraba en la presencia de Dios. Recordemos, amigos, que el sacerdote tenía que estar completamente limpio para presentarse ante Dios. El santuario tenía dos compartimentos. El primero se llama el lugar santo. El segundo compartimento es el lugar santísimo. Estos dos estaban separados por un velo que, de acuerdo a la escritura, era aproximadamente de 10 centímetros de gruesor. Lo grueso evitaba que la gloria de Dios se escapara hacia afuera del lugar santísimo. El primer compartimento tenía 3 muebles. El candelabro de 7 velas. A continuación, la mesa donde el sacerdote ponía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Al último, el altar del incienso. El candelabro simbolizaba a Jesús siendo la luz del mundo, y el pan simbolizaba a Cristo siendo el pan de vida, Cristo Jesús. Y por último, el altar del incienso. Los expertos en profecía bíblica dicen que este altar tenía 2 significados. El primero, siendo símbolo de Cristo en su perfección, el cual está intercediendo a Dios por nosotros. El segundo simboliza las oraciones del sumo sacerdote a favor del pueblo de Dios, ascendiendo y siendo recibidas hacia Dios. En el lugar santísimo solamente vemos un mueble, el arca del convenio, una caja cuadrada completamente de oro sólido, llamado también el trono de Dios o el trono de la misericordia. Arriba de esta arca se encontraban 2 ángeles de oro. Esto muchos eruditos dicen que significaba la hueste celestial en el plan de salvación. Entre estos 2 ángeles se encontraba la visible manifestación de la presencia de Dios. Continuando, adicionalmente, el arca del convenio simbolizaba el trono de Dios. ¿Y qué había dentro del arca del convenio? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Y cuál era el propósito de que estuvieran ahí? 2 propósitos. El primero, esto demostraba que la ley de Dios es el fundamento gobernante de la ley del pueblo del cielo y de la tierra en el pueblo de Dios. Y el segundo,
esto demostraba que la ley de Dios perduraría para siempre. El santuario ofrecía dos servicios. El ministerio diario se llevaba a cabo en la entrada del santuario y el ministerio anual se llevaba a cabo en el lugar santísimo. Básicamente, en este santuario terrenal había dos fases, o eran dos fases. Eso nos hace saber que en el santuario celestial también hay un ministerio de dos fases. En el servicio diario, el sacerdote oficiaba en el lugar santo. Cuando alguien cometía pecado, la persona ofrecía un sacrificio, usualmente una oveja, pero no todo el tiempo. La oveja que se ofrecía sería una oveja limpia y sin mancha. Tenía que ser un animal perfecto, especialmente en la salud. Si la oveja no era perfecta, no sería aceptada por Dios. Esas eran las instrucciones celestiales y se tendrían que obedecer. Porque esta oveja representaba a Cristo Jesús, quien vivió una vida sin mancha y sin pecado. Entonces, la persona pondría su mano sobre la cabeza de la oveja y así confesaba sus pecados. En este rito, la culpabilidad del pecador era simbólicamente transferida a la oveja perfecta. Pregunta: ¿quién era el culpable? El pecador. ¿Quién era inocente? La oveja. ¿Hacia quién fueron los pecados transferidos? A la oveja inocente, ¿verdad? Y así, la oveja perfecta era sacrificada y su sangre puesta en un jarrón. Después, su cuerpo era puesto en el altar del sacrificio para ser consumida por el fuego. ¿Cuál era el simbolismo de todo esto? Amigos, el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, muriendo por todos nosotros. Todo esto apuntaba hacia Cristo Jesús. El sacerdote vaciaba casi toda la sangre en el altar del sacrificio, pero el sacerdote se llevaba una poca de sangre al santuario antes del lugar santísimo y la rociaba en la parte baja del velo. ¿Qué había después del velo? El arca que contenía los 10 mandamientos. Pregunta: ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. De esa manera se podía demostrar que la ley fue transgredida y también hubo remisión por ese pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Esto era hecho diariamente, amigos. Naturalmente, una acumulación de los pecados redimidos se quedaba grabada en el santuario por medio de la sangre derramada. El pecador había sido perdonado, pero la acumulación de pecados permanecía en el atrio, justamente antes de entrar al lugar santísimo. Qué interesante. Cada día de cada año, el récord de los pecados perdonados crecía en el santuario, como ustedes se podrán dar cuenta, con la acumulación de pecados perdonados en forma de sangre, que eran muchos, era mucha sangre. Una purificación del santuario sería necesaria. Veamos ahora el servicio anual, que sería la purificación del santuario. Esta es la parte de más interés para todos nosotros, el servicio anual, que se lleva a cabo en el lugar santísimo, ¿verdad? El servicio anual sucedía una vez al año en el lugar santísimo, que era lo que necesitaba purificación en ese santuario, el récord de los pecados perdonados en el día de la expiación. El récord de los pecados era purificado. El sumo sacerdote, únicamente el sumo sacerdote, podía entrar o llevar a cabo este servicio. Él entraría al lugar santísimo con la sangre del sacrificio y rozaría una poca de sangre justo frente al trono de Dios. Este era el incienso y justamente antes del trono de Dios rociaba un poco en las esquinas, ¿verdad? Pero antes de entrar, el sacerdote tendría que escudriñar su persona
su mente, su corazón, porque si se encontraba un pecado sin confesar en su persona, la presencia de Dios lo mataría instantáneamente. La Escritura dice que Dios es como un fuego consumidor para el pecador. Aparte de eso, amigos, estando los 10 mandamientos presentes al ser transgredidos, requería un sacrificio inmediato. Los servicios del santuario eran conocidos como la purificación del santuario, o como el día de reconciliación, o como el día del juicio. 3 títulos diferentes con un mismo significado. Dios, al iniciar estos ritos, estaba diciendo a Daniel que el pecado no prosperaría. En 2300 días, Dios consumiría el día de la conciliación o día del juicio, cuando el pecado y los pecadores se reconocerían, y después esos pecados quedarían eliminados para siempre. Pero notemos que en profecía Dios nos otorga el principio de un día por año, que se encuentra en Ezequiel 4 y Números 14, y dice así, Ezequiel 4:6: y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada, ¿qué cosa? Cada día, y conoceréis mis castigos. Permítanme agregar, amigos, que este principio se usa únicamente en relación a las profecías que contienen fecha. Aquí está muy claro este principio. También nos damos cuenta que el ángel Gabriel repetidamente menciona que este evento sería para los últimos días. Fíjese lo que dice en Daniel, versículos 16 y 17, Daniel 8. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Así como Dios quería que Daniel entendiera esa visión, Él desea que nosotros hoy día la comprendamos también. Y esa visión de los 2300 días nos dirige hacia el tiempo del fin. Este mensaje es para los que creemos vivir en los días finales. Déjame preguntarle, ¿cree usted que estamos viviendo los últimos días? Sí, ¿verdad? Entonces, esta profecía es para nosotros. Al llegar al capítulo 9, notamos que cuando el ángel Gabriel nos da la advertencia de los 2300 días, Daniel se desmaya y se enferma por un tiempo. Después, al orar confiadamente por su pueblo, mencionó estas palabras. Daniel 8:27. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí el asunto del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Aquí Daniel describe lo que está pasando al tratar de comprender la visión. Y mientras él oraba, alguien lo tocó dándole un mensaje especial. Daniel 9:21-23, y dice así: y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Justamente cuando Daniel estaba orando, Dios escuchó la oración y mandó el ángel inmediatamente. Oh, amigos, Dios escucha todas nuestras oraciones. Este es un ejemplo perfecto de que eso sucede. El ángel Gabriel lo tocó diciendo que había venido para explicarle la visión descrita en Daniel capítulo 8. Pero la pregunta que tengo acerca del capítulo 9 es esta: ¿cuándo comenzaron los 2300 días?
Veamos Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. La única orden conocida para la reedificación de Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes. El evento comenzaría al dar la orden del rey Artajerjes, autorizando al pueblo de Dios para que regresara a Jerusalén y edificara la ciudad, después de estar prisioneros por los medo-persas, naturalmente. Y la orden se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 7. Leamos lo que dice Esdras 7:7. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y servidores del templo, el 7º año del rey Artajerjes. Esdras 7, 11, 12 y 13 dice: y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escribe instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz, por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya, dice. El rey Artajerjes, por medio de una carta, de esa carta, dio la orden de que se iniciara la profecía de los 2300 días, que en términos proféticos ejercitamos al principio de un día por año, haciendo así la cantidad de 2300 días. En profecía son 2300, ¿qué cosa? Años. Muchas gracias. Sabemos por la historia que la fecha del comienzo de la profecía fue en el año 457 a.C., como lo acabamos de leer en Esdras capítulo 7. Pero algo más adicionalmente que fue mencionado por el ángel Gabriel. El ángel dijo en Daniel 9:25 que había 69 semanas proféticas o 483 años literales agregados al año 457 antes de Cristo, y eso nos llevaría al Mesías. Permítanme preguntarles, ¿sucedió eso, amigos? Efectivamente. Usando calculaciones matemáticas, agregando 483 años a los 457 años del mandato, llegamos a la fecha 27 después de Cristo. No se olvide que la palabra Mesías significa ungido. Daniel 9:25 dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí tenemos 7 más 62, son 69 semanas. 69 semanas en 483 días o años. Y estos 483 años nos llevan al ungimiento del Mesías. Formemos un diagrama. La orden comenzó el año 457 a.C. y Daniel fue otorgado 483 años para el Mesías. Esto nos lleva al año 27 después de Cristo. Es cuando él fue ungido como el Mesías por el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos capítulo 10, versículo 38, y durante su bautizo, de acuerdo a Lucas 3, 21 y 22. Su ungimiento, amigos, fue en el año 15 del reinado de Tiberio César. Está escrito en Lucas 3, 1, que fue en realidad el año 27 después de Cristo. Lucas 3.1 dice: y en el año 15 del imperio de Tiberio César. De acuerdo a este verso, Jesús fue bautizado en el año 15 del reinado de Tiberio César. Adivine, ¿cuál era el 15º año del reinado de Tiberio César? Fue en el año 27 después de Cristo. ¿No ha pensado alguna vez usted por qué Cristo no hizo milagros antes de los 30 años de edad?
¿Por qué Cristo no predicó cuando él tenía 20 o 22 años? ¿Por qué no se sentó en el monte de los olivos cuando tenía 27 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era su tiempo todavía. En acuerdo con Daniel capítulo 9, el tiempo llegó en el año 27 después de Cristo, el preciso momento cuando Jesús fue bautizado. Y al salir de las aguas, el Espíritu de Dios descendió sobre él, siendo así ungido para su ministerio público como el Mesías. Siendo que esta profecía fue predicha más de 500 años antes de que sucediera, cabe en su perfección. Después del año 27 después de Cristo, Jesús comenzó su ministerio, predicando que el tiempo había llegado. ¿Qué coincidencia? No es coincidencia. Dios lo tenía todo planeado. La profecía se encuentra en San Marcos capítulo 1 y en Gálatas capítulo 4. Jesús efectivamente comenzó su ministerio en referencia a la profecía de los 2300 días. Amigos, Dios nunca se equivoca. Hemos considerado 483 años de la profecía de 490 años. Nos queda una semana profética, o sea, 7 años literales, que son los restantes de los 490 años. Leímos en Daniel 9, 26 y 27, donde dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mantón por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, por una semana, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación. Y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Jesús, el Mesías, será quitado o sacrificado en medio de la semana. Eso será 3,5 años después de su ungimiento, aproximadamente en el año 31 después de Cristo. Esto se acomoda muy bien porque sabemos que Jesús fue crucificado por los romanos, no por sí mismo, y murió por todos nosotros. Amén por eso. Pero ¿cómo completamos el convenio de 7 años si murió en medio de la semana? O sea, en 3 años y medio. Veamos en Hebreos 10 lo siguiente, versos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. El pacto es el convenio de salvar a su pueblo de todos sus pecados, después que su ministerio de 3 años y medio terminó. Jesús mismo confirmó su convenio por medio de los discípulos. Él mandó a los discípulos primeramente a la nación judía, porque su pueblo escogido aún tenía 3 años y medio para restaurarse o arrepentirse de los 490 años dados al principio. Pero esta oportunidad terminó en el año 34 después de Cristo. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos después? Veamos Hechos 13 y versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y os juzgáis de indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora el mensaje de salvación sería para otros pueblos y naciones del mundo. ¿Por qué? Porque su mismo pueblo lo había rechazado a Cristo Jesús. Esteban, un diácono de la iglesia, fue apedrado hasta morir en el año 34 después de Cristo. Desde ese entonces,
Los judíos que rechazaron el plan de salvación dejaron de ser los escogidos de Dios. Ahora, Dios ofrece a todas las naciones la salvación, aceptándolos sin reservas como judíos espirituales. Ahora, gente de todas las naciones han sido hechos los escogidos y herederos de las promesas. Gálatas 3:7 dice: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Todo lo que se tenía que requerir ahora era la fe de que Cristo había muerto por ellos en el pecado de ellos, dándoles la salvación completa. Cada persona que acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador era o es ahora un israelita espiritual y heredero a las promesas. Ahora llegamos a la parte más importante. Bien, agregando 2300 años, que son los años proféticos de la purificación del santuario, sumándolos al año 457, que fue cuando era la fecha del decreto de Artajerjes, y agregando uno al cruzar el cero, llegamos al año 1844 después de Cristo. ¿Qué significa esto, amigos? Esto significa que desde estos años en adelante, Jesús ha instruido a sus ángeles que sacaran los libros y comenzaran a leer los nombres escritos ahí en esos libros. Millones y millones ministraban, y el anciano de días se sentó en su trono, los libros fueron abiertos y comenzó el juicio. Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha venido. Este es el mensaje que debemos de llevar a todas las naciones justo antes de que Cristo regrese. El juicio ha comenzado y usted y yo estamos en ese mismo tiempo en la historia de hoy. Los ángeles abren los libros, buscan su nombre, lo leen en alta voz. ¿Qué se dirá usted? ¿Aceptó a Cristo como su Salvador personal? ¿Tendrá usted la oportunidad de entrar en el cielo? ¿Es Cristo su representante? El juicio se está llevando a cabo en estos momentos. ¿Es Cristo nuestro abogado? No presumo conocer su estado espiritual, pero quiero darle una oportunidad de ser salvo esta noche. Si usted desea su nombre escrito en el libro de la vida, lo invito a que se ponga de pie en donde usted está para tener una oración por todos nosotros. Si desea a Cristo como su Salvador personal, lo invito a que se ponga de pie. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, Señor que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de ser hijos tuyos, de ser los judíos espirituales, de los cuales tú dices en la Escritura, Señor. Sí, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y te pedimos, Padre, que nos den la oportunidad de hacernos de su mano salvadora y aceptando la sangre de su muerte que cubra todos nuestros pecados, que nos da el derecho de estar en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.